Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Pues vamos a finalizar el programa de hoy con otra entrevista. Carlos Rodríguez, Carlines, un hombre vinculado a la Asociación de Humor Gráfico Se Nos Fue el Baifo. Ya hemos estado también hablando en otras ocasiones con el amigo Néstor de la asociación, y vamos a recordar y hablar con él un poco, pues vamos a hablar del mundillo, como siempre, de la caricatura, del humor gráfico, y de rendir un homenaje a un gran artista, a Juan Galarza, que muchos le reconocerán, a Juan Galarza de toda la vida, que nos dejó hace una semana por ahí o algo así. Y vamos a recordarlo, vamos a recordar a Juan Galarza y a hablar un poco del tema. Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se amanece? Pues muy bien, con un sábado un poco extraño, de nubes y claro, según donde se mueva uno. Es verdad. Bueno, Carlos, el humor gráfico, la caricatura, yo creo que ha tomado y tiene un importante momento ahora, ¿no? Pero aparte de hablar de eso, vamos a recordar, si te parece, la figura de Juan Galarza, que evidentemente viene de una etapa diferente de la de ahora, ¿no? Sí, Juan Galarza, yo creo que para nosotros, los humoristas y los caricaturistas actuales, es el nexo de unión de la generación actual con la generación anterior que hubo en Canarias. Y es un maestro y por un lado y compañero por otro. Por lo tanto, todos los miembros de la asociación pues lo queremos muchísimo. Se ha diferenciado mucho. ¿Qué es lo que más destacarías de Juan Galarza? Llegó a ser también presidente de la asociación, ¿no? No, Juan Galarza en la asociación nuestra entró hace un par de años. Era miembro, entonces. Sí, era miembro, porque nosotros, como miembros actuales, que estábamos un poco rescatando y asociándonos para darle valor al trabajo que hacemos nosotros, pues dentro de la asociación tenemos a las familias de lo que nosotros llamamos nuestros padres artísticos, como son Harry Beuster, la familia Rafaeli, de Eduardo Millares de Chojuá, de Manrique de Lara, de Rafael y Galarza, pues que fue compañero de ellos, o que fue, vamos a decir, el chico de ellos, el joven, pues tenía que estar junto con nosotros y pues nada, pues le invitamos a entrar a la habitación, a la asociación, y él accedió, pero estaba muy contento de estar con nosotros y de volver a estar, vamos a decir, que él nunca dejó de estar activo, pero de estar metido dentro del salseo del humor gráfico y la caricatura. Eso fue lo que nos transmitió cuando hablamos con él que hicimos una visita a su casa hace ya año y medio, 2 años. Una cosa, yo me imagino que, bueno, él es también muy conocido popularmente con el tema de los carteles del carnaval, por ejemplo, aquí en Tenerife, ¿no? Sí, Juan, es que él es un artista, y como tal, aunque él trabajó en mercantil, perito mercantil, la madre de Juan es acuarelista, y dentro de lo que se puede conocer de él a nivel artístico, trabajó también el cartel, trabajó la caricatura, el humor gráfico, la escenografía, hizo pergaminos, dibujo publicitario durante una etapa grande también, y quizás pues la gente que más lo conoce como profesor, porque estuvo dando clases como profesor de dibujo, creo que en Sevilla, y después también estuvo en el José de Calazán, y en el José de Calazán tuvo ahí pues unos cuantos años, y mucha gente que tiene la edad de los 50, 60, don Juan fue alumno de ellos. Sí. Fue profesor de ellos, ¿no? Profesor de ellos, y le tienen en buena estima, porque yo he hablado con mucha gente y sin saber que a lo mejor de escuchar si poniéndolo en la oreja, los alumnos que tuvo siempre le tienen
por encima. Claro, claro. Una cosa, él, por ejemplo, yo me imagino, claro, los momentos que él vivió serían totalmente diferentes a los de ahora. Ahora el humor gráfico, por ejemplo, tiene una importancia tremenda. Yo creo que, bueno, no sé si antes también lo tendría, pero ahora ver una viñeta o una historia de estas, pues ya prácticamente te resume todo. O sea, no se puede decir tan claro, tan rápido y a un solo golpe, ¿no? La viñeta y el dibujo en general es un lenguaje, y como tal es una herramienta para contar lo que uno piensa y lo que uno ve. Después ya podemos ser más graciosos o más de meter el dedo en la llaga, depende de cada uno. Y por ejemplo, habemos miembros dentro de la asociación que estamos dando talleres de viñeta para tratar temas de que se puede, vamos a decir que son vamos a llamar problemas en la sociedad, como son estereotipos, bulos, racismo, etcétera, y trabajamos con asociaciones, con centros educativos, etcétera. Claro. Siempre ha tenido una importancia brutal dentro de la prensa. Lo que pasa es que ya la prensa ahora mismo, vamos a decir que hay grupos editoriales que aglutinan muchos medios, y después a lo mejor hay un compañero que trabaja para muchos medios, y solo hay vamos a decir populares en la prensa, contado con los dedos de una mano quizás. Pero siempre en la historia del periodismo, siempre antes de la fotografía estaba la caricatura para retratar a los personajes, o el retrato, o sea que el dibujo dentro de la prensa y lo que es la actualidad siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que a lo mejor quizás en los 80, 90 bajó un poco, y a los 2000 y tal, pero ahora con las redes sociales quizás ha vuelto a tener un protagonismo que puede parecer que es nuevo, pero que no lo es. Que no lo es. Fíjate que, Carlos, que lo que estás comentando, por ejemplo, pienso yo que a la hora, por ejemplo, de trabajar, ¿no? Tú estás hablando de que hacen temas por los centros educativos, etcétera, ¿no? Pero que yo creo que es una herramienta que se ha utilizado poco, en el sentido de que el propio alumnado aprendiera a hacer pues reflexiones, críticas, análisis, igual que lo hace de una manera escrita, ¿no? Pero quizá, no sé si es una asignatura pendiente, pero a la hora de dibujarlo, de escenificarlo en viñetas, en cosas, yo creo que quizá eso no se ha hecho tanto, ¿no? No, claro, es que vamos a ver, es que nunca ha sido una asignatura. Entonces ahora como podemos participar con talleres en los centros educativos, pues es una herramienta que como te comentaba, que es atractiva, y que trabajada llevando no solo al dibujante para enseñar a dibujar, para enseñar técnicas de dibujo, pues si se va otra persona, un educador, o se juntan 3 o 4 personas más, y con el mismo profesor, mismo centro, mismo quizás hasta el municipio, trabajar algo más global o transversal, pues evidentemente es una herramienta muy potente y que es atractiva para el alumnado. Claro, fíjate. Claro, fíjate que yo pensando ahora lo que estás comentando, que podría ser una herramienta, digamos, de doble vía, porque por una parte hay un determinado problema, digo yo, un determinado tema, por ejemplo, de actualidad, como tú comentas, ¿no? De cualquier tema social o lo que sea, ¿no? Y se trabaja la viñeta, pero también podría ser al contrario, de poner la viñeta, y a partir de la viñeta trabajamos la comprensión, lo que estamos viendo y lo que no sé qué, o sea que, ¿no? Es que al fin y al cabo, yo cuando hago algún taller, yo siempre les comento el caso de Charlie Hebdo con las caricaturas de Mahoma, y les digo que un lápiz puede ser una herramienta por el cual te puede matar fácilmente, y que con eso ya les abres un poco la mente de decir que claro, que pueden contar cosas, y cuando ellos se ven contando cosas y que a lo mejor se expresan mejor con un dibujo que con la palabra, pues llega un momento dado que ellos mismos le tienen un clic en la cabeza, y aparte nosotros que viendo que podemos acceder a los jóvenes y a las personas que te hacen un taller
de este tipo que puedan llegar a entenderlos mejor, ¿no? La expresión, no sé, es un lenguaje al fin y al cabo, ¿no? Claro, claro. No, y lo que estás comentando, yo creo que es decir, que el lápiz es el fondo, siempre se decía, dice, la poesía es un arma cargada de futuro, pero evidentemente el lápiz, y además eso se entiende totalmente, o sea, a partir de lo que pintas, de lo que escribes o de lo que dibujas, sí, te va la vida en ello, muchas veces, ¿no? Sí, sí. Y después, como ahora yo qué sé, la actualidad está muy cargada, igual que en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Toda la propaganda que se hizo, tanto de los americanos, o los alemanes, o los franceses, o los italianos, porque al fin y al cabo, o la que se hace en Oriente, pues al fin y al cabo, siempre es visual y entra por es potente, ¿no? Entonces, claro, y más ahora que todo es visual, ¿no? Claro, y ahora mismo la actualidad está muy cargada de que la gente se mosquea por todo y por nada. Claro. Y nadie hay que tener muchas veces cuidado porque todo el mundo, hay muchos que se ofenden enseguida. Entonces, al final, las redes no tienen filtro y al final nos vemos a lo mejor metidos en Claro. Habría que ver también, no sé, se me ocurre ver una evolución, ¿verdad? Quizás de hace años hacia acá. Y yo creo que vamos viendo uno viñetas o caricaturas o historias de estas y ve uno también la propia evolución de la sociedad, ¿no? Sí, no, mira, es que ves lo que me estás comentando bien a hilo, porque nosotros vamos a final de este año, sobre septiembre-noviembre, en el SICA de Las Palmas, estamos preparando la hora, organizando una exposición de la historia de la caricatura y el humor gráfico en Canarias, desde el siglo XIX. Y vamos ahí se va a ver lo que comentas, toda esta evolución desde Manrique de Lara, de las caricaturas que hacía en prensa, pues hasta la gente joven que está publicando en redes sociales, o los que vayan a salir de aquí a noviembre que empiezan a publicar, que incluso a lo mejor puede aparecer alguno por ahí. Y ahí sí se va a ver toda esta historia y esta evolución en Canarias. Mira una cosa, Carlos, ¿y dónde va la gente, digamos, el artista, el que quiera hacer eso? ¿Dónde tiene posibilidad de exponer sus trabajos? ¿Dónde o se carece, digamos, de medios, de formas de oxigenarlo? Bueno, el humor gráfico y la caricatura, desde el punto de vista del arte, pasa un poco como en su tiempo con la artesanía, que pasa a ser como un arte menor. No se le presta el valor que puede tener, porque por ejemplo, yo las caricaturas mías, yo las trabajo en acuarela, y yo tengo formación de Bellas Artes, o sea que yo mismo me veo muchas veces en el punto de que no se abren puertas para vamos a decir, este tipo de arte. Por eso, por otro lado, nos hemos asociado para respaldarnos unos a otros y potenciar sobre todo lo que venía detrás de darle valor, porque lo que hubo en Canarias, la vanguardia que hubo en Canarias fue muy importante con Paco Martínez y demás, que de Rafael Ichoguay y Deuster, como esos cuatro principales, que no sé si después estaría Niebla también por ahí, que estamos hablando de que hubo algo muy potente que se perdió en el tiempo, pero que ahora mismo también nosotros nos hemos asociado para apoyarnos y darnos a conocer y trabajar, que después por ahí vamos viendo nosotros que, como te digo, las redes sociales es una ventana y vamos viendo, la gente se pone en contacto con nosotros y pues hay gente que quiere participar dentro de la asociación y en el cual nosotros hacemos nuestros concursos, exposiciones, etcétera, y concursos internacionales que pasamos entre nosotros para participar y demás, y ahí tenemos nuestro mundo, ¿no? Claro. Pero una escuela no hay. Claro, mira, y hablando de proyectos, tú un día te lanzaste con el San Juan de Carlines. Sí. ¿Eso cómo sucedió? Llegó un momento que aposté por mí y digo, venga. Eso está bueno. Apostar por uno, ¿no? Claro. Que es un poco lo que por ejemplo, Juan Galanza pues, hizo eso, ¿no? Todo lo que te dije que trabajaba, pues a él le dio pues, el reconocimiento como para hacer 8 carteles del Carnaval de Santa Cruz, muchas portadas de los discos de los sabandeños, la famosa tipografía de los sabandeños de Juan Galarza, y eso, pues bueno, en esa Juan yo he hecho un poco lo mismo que como Juan, de apostar por mí y tocar todas las teclas del piano que yo pueda tocar y
y ahí lanzándome en el mundo de la ilustración, la caricatura, humor gráfico, etcétera, el mural, etcétera. Qué bueno, qué bueno. Y entonces la valoración hasta ahora es buena de tu San Juan. Sí, la verdad que sí, porque a mí lo que el zaguán, lo que me permitió abrir el zaguán fue la caricatura, porque a mí siempre tengo la referencia de la gente de mi edad más o menos, de ver de abrir el periódico y encontrar la página de las caricaturas de Harry Beuster. Y tú de pequeño lo hacías, ¿no? Yo la veía y estaba adivinando. Ibas como un tiro a verla. Claro, yo siempre, todos los niños hacíamos lo mismo, ir a ver la viñeta, claro. y yo iba a ver la viñeta y iba a ver las caricaturas de Juan Galarza, de Harry Beuster. Y ahí cogía y ahí eso a mí hizo que yo cogiera y empezar a tocar en periódicos y empezar para publicar caricaturas, un poco como hizo Beuster, y empecé en La Voz de La Palma y después salté a Atlántico Hoy, y así estuve haciendo caricaturas, y eso fue un poco lo que me dio a conocer y tener, no decir fama, pero sí ese rum en el cual ya suena el nombre mío, claro. y el dibujo, ¿no? Y yo este dibujo lo he visto en algún lado. Entonces eso me ha hecho que ya puedo empezar a publicar viñetas en revistas digitales y ahora pues viñetas ¿Y dónde podemos ver tu trabajo ahora? Ahora mismo pues en el Zaguán de Carlines, en redes sociales, la página web, y físico, pues ahora mismo el único medio que estoy publicando físico es en el Correo del Valle, que es un periódico que empezó de anuncios, que sigue siendo de anuncios en La Palma, así de hispano-alemán, de la comunidad más bien alemana, pero que ya se ha extendido por la isla, y que es quincenal, y ahí se pone, ya hay artículos de Ramón Araujo y las viñetas mías, y después pues, entrevistas a personajes de la isla, y que ya va teniendo algo más cultural el periódico, pero de resto en redes sociales y en la web. Pues nada, perfecto. El San Juan de Carlines, no se olviden. Bueno, Carlos, pues nada, gracias por haber estado con nosotros, y ya seguiremos hablando otro día del tema de las caricaturas y toda esta historia, ¿no? Que desde pequeñitos siempre nos iniciamos y después hemos continuado siempre con la viñeta, ¿no? Toda la vida. Sí, es que lo que digo a los chicos, de pequeños todos sabemos dibujar, y con la medida que vamos creciendo vamos desaprendiendo a dibujar. Y encima después decimos que no sabemos y tenemos miedo. Pero no, hay que... Yo animo a la gente que coja un lápiz y cuando estén por ahí aburridos... Exacto, porque antes lo dijiste, que el lápiz es un arma cargada de futuro. Gracias, Carlos. Venga. Adiós. Hasta siempre. Chao, chao.